Bueno, el buzón de las impuras toma un hecho histórico que lamentablemente es muy desconocido lo peor de todo es que es un hecho que es muy importante, es una de las tragedias más importantes de la era contemporánea. Murió incluso más gente que en el Titanic, ¿no? Entonces realmente sorprende muchísimo que no se conozca. Es un incendio que ocurre el 8 de diciembre de 1863 en plena misa en un templo muy importante de Santiago de Chile, que era el templo de los jesuitas, de la congregación de la Compañía de Jesús. Este día de 1863 ocurre un incendio accidental y por distintas razones todas las personas presentes en esta misa no pueden escapar, quedan atrapadas en la iglesia, entonces mueren lamentablemente quemados vivos, ¿no? En martirio, más de 2000 personas. Es una tragedia realmente muy impactante, muy violenta, y lo que a mí me motiva de escribir una novela tomando este hito histórico no es solo que es algo... Es una tragedia muy gigantesca que no ha tenido la suficiente investigación ni los suficientes libros, no ha tenido suficiente interés de los historiadores. Por un lado, yo quería darla a conocer, y por otro lado, muy importante, es que el relato oficial sobre el incendio de la compañía dice que las personas que murieron, en su gran mayoría mujeres, estas mujeres murieron por su propia culpa, porque murieron por sus vestidos, que eran muy grandes, eran muy pesados, no podían salir por las puertas, no las pudieron rescatar, entonces murieron básicamente por su vanidad. Ese tipo de relato tremendamente misógino me llamó muchísimo la atención, y eso me animó a investigar un poco más sobre esta tragedia, teniendo la convicción de que aquí había más información de la que no nos estaban contando, y efectivamente a través de la investigación me doy cuenta de que los vestidos es un elemento muy mínimo dentro de esta tragedia, que en realidad sucedieron otras cosas que son más importantes. Las mujeres no murieron por sus vestidos, entonces por lo mismo es que me interesaba muchísimo el relato de esta tragedia, sobre todo desde la perspectiva de las víctimas. En este caso específico, sobre este tema del incendio de la compañía, por lejos el mayor desafío es que hay pocas fuentes bibliográficas. Como se ha escrito poco, se ha investigado poco, se ha analizado muy poco el incendio de la compañía, lamentablemente hay pocas fuentes disponibles. Hay un par de investigaciones profundas, hay un par de ensayos, pero muy insuficiente para lo importante que fue este hecho. Entonces ahí lo que tuve que hacer como buena periodista es que decidí dedicar la mayor cantidad de horas de investigación a leer los periódicos de la época. Ahí estaba realmente la riqueza de información, de detalle que yo necesitaba para comprender mucho mejor el hecho y poder entender esto de que efectivamente las mujeres no murieron por sus vestidos, sino que hubo otras razones. La instancia era mucho más compleja de contar de lo que nos estaban diciendo en el relato oficial. Entonces diría yo que ese fue como el gran desafío para esta novela en particular, las pocas fuentes bibliográficas disponibles. Y claro, en la ficción histórica, una de las cosas más interesantes, más entretenidas para mí como novelista, es que yo utilizo la evidencia histórica, por supuesto, para construir mis historias, mis novelas, pero no necesariamente estoy constreñida a las evidencias como tal. Es decir, yo puedo llenar vacíos donde no hay evidencia histórica, yo puedo llenar esos vacíos a través de la ficción especulativa. Porque si haces una buena investigación, tanto micro como macro, es decir, el hecho histórico preciso, pero también todo el contexto histórico, político, social, económico, etcétera, del momento en el que ese hito estaba ocurriendo, si haces esa investigación de forma consciente, detallista, sí puedes construir o reconstruir estos espacios de la historia donde no hay evidencia, donde no hay testimonios, donde no hay documentos. Tú la puedes construir desde la ficción especulativa y presentar ese escenario plausible al lector y que sea verosímil, ¿sí? Es muchísimo trabajo, por supuesto. La ficción histórica es un género difícil, pero yo lo disfruto muchísimo la investigación y disfruto muchísimo llenando estos vacíos. Sin duda, yo soy periodista de formación, periodista universitaria. Es justamente en mi formación como periodista que recibo
todas estas herramientas técnicas de investigación, porque la investigación no es simplemente que te guste investigar o que te guste leer, sino que hay tecnicismos, hay una forma correcta de investigar, de utilización de las fuentes, y eso es algo que se aprende, y yo lo aprendí en la universidad. Entonces, por supuesto que mi lado periodista se nota muchísimo en mis novelas, por la forma en la que yo utilizo la información, por la forma en la que utilizo las fuentes, por cierta rigurosidad, obviamente, en la utilización de los datos. No hay duda de que mis novelas serían muy distintas si mi profesión primaria hubiese sido otra, ¿no? O sea, se nota muchísimo la Fran periodista en mis novelas. Claro, en el minuto en el que me doy cuenta de que el incendio de la compañía siempre se ha contado desde la perspectiva masculina, o casi siempre, ¿no? O sea, desde la perspectiva femenina muy poco, casi todo desde la masculina, que nunca se ha contado desde la perspectiva de las víctimas. Sentí una responsabilidad muy grande de redignificar a estas mujeres que pasaron a la irrelevancia histórica, que están hoy día anónimamente todas juntas en una fosa común. Sentí una gran responsabilidad de no simplemente escribir una novela porque qué entretenido escribir sobre este tema, sino hacer cambios, impulsar cambios reales, ¿no? Impulsar cambios en el mundo real. El éxito de esta novela me ha permitido poder encontrar patrocinio en el Senado de Chile para ingresar un proyecto de ley que declare el 8 de diciembre como Día de Conmemoración Nacional para las víctimas de la compañía. Es decir, asegurarme de que más allá de que esta novela permanezca o no en los listados de los más vendidos, es un bestseller y los bestsellers están en un minuto en todas las vitrinas y después desaparecen. Entonces yo no quiero que las víctimas de la compañía sean una moda, sean una tendencia que después desaparezca. Me gustaría que su memoria histórica permanezca. Entonces el éxito editorial me ha permitido poder movilizar cambios reales, poder ir a buscar ayuda en el Congreso para que nadie más nunca olvide a las víctimas de la compañía, y eso es algo que ya está en su trámite legislativo, así que eso me hace muy feliz. En el fondo, como novelista, siento que el arte sí es una forma de cambiar el mundo, y esta es una forma muy tangible, muy específica de probarlo. Claro, Los últimos días de Clayton & Co. se publicó por primera vez el 2019 y ahora está siendo reeditado por Urano. Me encanta porque creo que esta reedición llegó en un muy buen momento en el que ya muchísima gente me conoce por mi ficción histórica. Los últimos días de Clayton & Co. también es ficción histórica, es del mismo universo del Buzón de las Impuras, entonces remite al mismo tipo de lector, así que de verdad todo confluyó muy bien, estoy muy feliz, el recibimiento ha sido espectacular, y obviamente ha sido por el éxito de ambas novelas, es que hoy día tengo la posibilidad de estar en Guadalajara, que es una de las ferias más importantes del mundo, así que estoy muy agradecida del espectacular recibimiento que han tenido mis novelas fuera de Chile, ¿no? De que haya lectores en muchos lugares del mundo que les interese saber lo que ocurría en Chile en la segunda mitad del siglo XIX. Es muy conmovedor, es muy abrumador también, pero estoy tremendamente agradecida. Entonces, bueno, los invito cordialmente a leerme. Insisto, yo hago ficción histórica muy rigurosa sobre hitos que sí tienen base en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX, pero son muy demostrativas de lo que estaba ocurriendo en el mundo durante la era victoriana. Estaban pasando cosas muy interesantes en Latinoamérica que todo el mundo debería conocer, así que los invito a leerme El Buzón de las Impuras y Los últimos días de Clayton & Co.